Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Arrancamos Canarias Mi Mundo. Hoy profundizaremos en el cierre de 3 discos, concretamente en la presentación de un tercero, de un proyecto denominado Simbeque Project, y que, inspirándose en el folclore y la música popular canario, le han dado un giro desde el año 2015 hasta este 2021, en el que presentan, como digo, su último trabajo. Nos acompañará Miguel Manescao, su director musical. Miguel Manescao, director musical de Simbeque Project, bueno, entre otras cosas, pero músico por encima de todo, ¿no? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Efectivamente, muy bien, muchas gracias Alexis por invitarnos, un placer como siempre compartir un ratito contigo, así que estupendo. Mira Miguel, oye, tengo que felicitarte a ti y a todo el equipo porque han cumplido un objetivo que se plantearon en 2015, ¿no? Cerrar una trilogía, aunque va a haber una continuación seguramente, pero bueno, ahora mismo cerrar una trilogía con un proyecto que nació bajo el nombre de Simbeque y en el que lo popular, lo folclórico fue el punto de partida para hacer una interpretación distinta de lo mismo. Enhorabuena porque han conseguido ya por fin cerrar la trilogía, por lo menos la primera. Pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, la verdad que súper contento, sobre todo por lo que acabas de decir, por lograr conseguir el cierre del ciclo ese, ¿no? Yo la verdad que en casi todas las cosas que solemos trabajar me gusta mucho poner esos deadlines, esa necesidad de tener que cerrar un ciclo también para que las ideas no queden en ideas, ¿no? Porque hay un montón de ideas súper bonitas, un montón de proyectos que nacen con un montón de fuerzas, pero cuando se ponen los objetivos un poquito a largo plazo, quizás hay como una necesidad de llegar a eso, ¿no? De ponerle ese cierre, y la verdad que en este teníamos muchísimas ganas. Es verdad que nos tocó un año un poquito raro, la verdad, para cerrar, pero dentro de lo que cabe, pues mira, el objetivo está conseguido, nos quedamos súper contentos con el disco y sobre todo, ya te digo, con lograr cerrar un poquitito para... No por cerrar porque tuviéramos ganas de acabar con el proyecto, como decías tú, pues bueno, que lo continuaremos por otro lado, pero bueno, ya era la manera de cerrar ese ciclo dedicado, como bien comentabas tú, al folclore de aquí, de Canarias, ¿no? Oye, Miguel, tú nunca has estado en un grupo folclórico, ¿no? De chiquito sí estuve. Sí, pero sí, muy sí. chiquito, De hecho, muy chiquito. Muy chiquito, sí. Después, a partir de los 13 ya empecé a meterme con el rock and roll y demás, pero mi iniciación con la música sí fue como el folclore, por varias cosas. Por un lado, porque mi madre era bastante folclore, que lo tenía siempre en casa también, y por otro porque no había mucho más, porque recuerda también, yo qué sé, pues hace 40 años, pues los profes que habían o te daban folclore o estudiabas clásico, ¿no? Y pasé por las dos cosas también, pero al final salí de las dos también, ¿no? Para acabar volviendo, al final esto es el eterno retorno. Sí. Pues te pregunto esto porque, bueno, me imagino que como tú pasará más o menos a todos los miembros del grupo, que por cierto se ha mantenido durante estos 5 o 6 años, ¿no? En este proyecto, ¿no? Esto es un dato curioso porque muchas veces muchos se apuntan, pero luego salen todos despedidos, todos volando, ¿no? Y no es el caso. Han habido colaboraciones nuevas, algún que otro cambio, pero el grueso y el equipo del principio se ha mantenido. Esto debe tener una lectura positiva, seguro, ¿no? Seguro, y sin duda para mí es de los máximos logros, inclusive por encima del movimiento musical, que por supuesto que estamos súper contentos también, pero para mí era la necesidad también de en este proyecto generar no solamente ese concepto de laboratorio que teníamos al principio, de vernos para estudiar, investigar y demás también, sino de la generación de un colectivo, ¿no? De que todos nos creyéramos de verdad el proyecto, de que todos estuviéramos, que no fuera la idea que se me ocurre a mí y se la transmito, ¿no? Sino que todo el mundo fuera partícipe del proyecto y que lo entendieran como suyo también, ¿no? Entonces eso al final lo que genera, o lo que es importantísimo generar, es esa vinculación casi de familia, ¿no? De decir, oye, esto es de todos, esto es nuestro. Tanto de familia a la hora de que al final pasamos muchas horas juntos, estamos todo el día hablando de cómo tratar el proyecto, aquí no hay nada muy dictatorial tampoco, ¿no? Es decir, hombre, hay que poner orden porque son muchísimas opiniones también y al final tenemos que ponernos de acuerdo, pero
pero la idea es que todo el mundo entendiera el proyecto como suyo y creo que así ha sido, porque como comentabas ahora, 6 años después, seguimos, yo creo que más ilusionados que al principio, porque al principio está ese chute de energía, de la novelería, de tener ganas de que arranque, pero después con el tiempo cuando se da cuenta uno de si la gente está implicada o no, ¿no? Porque va pasando el tiempo y realmente creo que ahora también es verdad que vamos viendo como todo más claro, el sonido lo tenemos más claro en la cabeza, sabemos qué es lo que queremos conseguir, sabemos cómo toca cada uno también, es verdad que la mayoría de los componentes de la banda habíamos coincidido en otras formaciones, pero no es lo mismo que estar tocando un repertorio íntegro, conocer a cada uno, saber dónde se encuentra más cómodo, cómo podemos tocar en pro del grupo y no en pro de cada uno, ¿no? Y creo que tanto a nivel musical, ya te digo, ahí quizás era incluso más fácil conectar, pero a nivel personal yo no puedo estar más contento porque el equipo es una maravilla, la verdad. Y que se sigan manteniendo a día de hoy, pues yo no puedo estar más contento con el proyecto, la verdad, ¿eh? Hacía referencia al equipo porque iba a hacerte otra pregunta relacionada con lo que te había hecho primero. Es decir, lo que a ti te ha sucedido, que en algún momento tuviste un contacto más o menos estrecho y de obligación, diría yo, casi con el folclore, ¿más o menos le ha pasado lo mismo a casi todos los mismos del grupo? ¿O hay gente que del folclore canario no había tenido esa cercanía como es tu caso? Pues mira, está un poco dividido la cosa, ¿sabes? Es decir, porque realmente es verdad que había gente que había tenido muy poco contacto con el folclore, como Akior, por ejemplo, el batería, o incluso Bea. Incluso Bea tampoco había contactado tanto con el folclore tampoco. Y tenían ganas como de una reconciliación, de decir, contra esta música que realmente está ahí y no le he hecho tanto caso y me he escuchado más a Metallica o a AC/DC que a cualquier parranda aquí. Entonces yo creo que al final, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bea, y yo creo que a Kior le pasó un poquito similar también, fue porque nos empezamos a meter en otra serie de folclores, ¿no? En el folclore cubano, en el folclore brasileño, peruano, argentino, y también hubo como una especie de reflexión de decir, pero bueno, ¿qué hacemos estudiando tanto folclore de fuera y no mirar un poquito el que tenemos dentro, que es súper rico y es súper interesante también, ¿no? Después, por otro lado, sí hay otra vertiente, que como en el caso, por ejemplo, de Octavio Hernández o de José Alberto Medina, que sí, también un poco como en mi caso, también por una cuestión familiar, por una cuestión de cercanía, sí habíamos tenido otro contacto y un recuerdo sentimental que sí nos veíamos un poco con la obligación de volver a reencontrarnos con este folclore, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que otra parte de la banda fue como encontrarlo por primera vez, no por primera vez porque, bueno, yo qué sé, pues vivimos aquí y tenemos esa música en la cabeza, pero creo que sí fue un reenamoramiento de esta música, ¿sabes? Porque también tú sabes cómo es esto y muchas veces el prejuicio de, no, el folclore, eso no tiene mucho contenido, mejor es ponernos a estudiar jazz y rock y tal, y estamos dejando de lado una música, pero vamos, que tiene un montón de contenido, un montón de interés particular por nosotros, y otra cosa fundamental del proyecto era llevar esta música para afuera también, ¿no? Es decir, con otra visión, como comentabas al principio también, está muy, muy revisionado todo el repertorio, pero es la música de donde nosotros estamos y creo que es un compromiso que tenemos nosotros también de expandirla hacia afuera, ¿no? Oye, Miguel, ¿de verdad que les preocupaba y se interesaban por el folclore o porque pillaron un momento en el que comercialmente dijimos, oye, espérate, que aquí todo lo que suena a papa arrugada y a viejita guisada parece que vende, ¿no? O sea, si nos vestimos, entre comillas, de canario, entiéndeme la pregunta, ¿no? Si nos vestimos de canario, esto lo mismo vendemos más. Algo de eso habría también, digo yo, subirse al carro de ese afán impulsado sobre todo por muchos timplistas, por muchos proyectos, mucha música, apoderándose un poquito de folclore y decir, venga, para adelante. O nada que ver, y ahí existe el compromiso serio de decir, bueno, espérate, oye, vamos a investigar de verdad a ver qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? No sé. Muy poquito que ver con eso realmente y sobre todo porque si lo hubiéramos hecho para eso que hice comercialmente, no hubiera buscado una banda de 11 personas, me hubiera hecho un trío con un timplista y me hubiera sido bastante también, más sencillo también de es verdad. buscarlo, ¿sabes? También es verdad. Entonces realmente lo buscamos realmente por esas ganas que teníamos de indagar un poquitito, ¿no? Y de hecho nunca ha sido un proyecto donde la comercialización esté como prioridad, ¿no? Es decir, no un proyecto que estemos haciendo por dinero, porque como te decía, pues mira tú, ¿no? Es una banda muy complicada de mover. De todas maneras es lícito, ¿eh? Son profesionales de la música, se supone que tienen que ganar dinero, hombre, por Dios. Por supuestísimo, pero justamente este proyecto no iba por ahí. Quiero decir, es verdad que todos los miembros de la banda pues tienen un nivel laboral súper prolífico, ¿no? Es decir, todo el mundo está trabajando con un montón de gente. De hecho, lo más que cuesta normalmente es coordinar para poder ensayar todo, para que puedan los bolos, para tal, pero nunca se buscó por dinero. De hecho, fíjate, te doy un dato
que es que realmente nadie está cobrando en los Desembeques, lo cual es muy, muy impresionante a día de hoy, sino que lo hemos tomado como un colectivo total y absolutamente donde se reinvierte todo lo que ganamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que nunca fue precisamente un movimiento de comercialización, sino incluso lo pensamos desde un principio de evitar esos clichés que hablaba, ¿no? En ninguno de los discos ha aparecido un timple, en ninguno de los discos ha aparecido una subvención. Hemos como querido alejarnos un poquito de eso y buscar toda la financiación de manera privada para poder tener toda la libertad de acción. Es verdad que en el primer disco sí tiramos de un crowdfunding. Estábamos empezando y no teníamos nada, y ahí lo que buscamos fue un apoyo popular con el que nos sentimos súper contentos, además, porque salió súper bien. Funcionó. Y funcionó, exacto, sí. Y después, a partir de ahí, había un compromiso de nosotros mismos de ver la viabilidad y la estabilidad de la empresa, entre comillas, ¿no? Sí. Es decir, si esto va bien, tenemos que ser capaces de autofinanciarnos. Si no somos capaces de autofinanciarnos, algo estamos haciendo mal también, ¿no? De todas maneras, Miguel, más que enfocarlo, que mejor he hecho mal la pregunta, más que enfocarlo por el interés comercial del proyecto, me refería a si quedaba bien utilizar el folclore y la música popular canaria como para darle una vueltita de tuerca y decir, oye, que yo también puedo hacer esto. ¿Era más un compromiso superficial o de verdad era ese taller de investigación? Bueno, era y es ese taller de... Sí, era y es, exactamente. Probar, ¿no? Yo creo que sí había una parte de reivindicación un poco también de eso que se ha hablado siempre de que el folclore es de todos, ¿no? Entonces, si el folclore es de todos, pues sobreentendíamos que también sería nuestro, ¿no? Y que también podríamos tener una posibilidad de mostrar otra perspectiva, otro punto de vista también, por supuesto basado en otros muchísimos proyectos de investigación que se han realizado en Canarias a lo largo de estos años, pero teníamos ganas de mirar nuestra visión donde no hubiera un compromiso cegado quizás con cosas muy, muy obligadas, como decía tú ahora, ¿no? Es decir, la aparición de la chácara, la aparición del timple, la aparición del plato de papa arrugada, cosas que me encantan, todas esas que estoy diciendo me encantan cada una de ellas, pero quitando, por supuesto, quizás la obligación y el tópico ese de que tiene que estar, ¿no? Entonces, sí es verdad, y ya te digo, y sobre todo creo que sí hubo una implicación en ese trabajo de investigación, porque hemos descubierto muchísimas cosas que no teníamos ni idea. Es decir, para nosotros ha sido un proceso realmente en el que nos ha venido muy bien hablar con mucha gente, con expertos de verdad de folclore, porque como decías tú antes, había gente que había tenido contacto cero y había gente que habíamos tenido un contacto muy superficial, ¿no? Es decir, entonces creo que para nosotros sí ha sido un máster, entre comillas, de estos 5 o 6 años, de ponernos las pilas un poco de verdad con el folclore y quedándonos mucho, quedándonos muchísimo en el tintero, ya no solamente del repertorio, sino de una parte que nos queda quizás un poquito en el tintero y que quizás va a ser hacia donde vayamos a enfocar un poquito ahora la investigación, que es tirar un poco hacia la raíz más raíz, ¿no? Es decir, hacia la influencia africana, porque quizás la parte que después de la conquista está como más clara porque es lo que seguimos cantando a día de hoy, ¿no? Pero hay una parte bastante abandonada, ha habido como una especie de ceguera por nuestra parte hacia el continente africano. De hecho, siempre lo comentamos, como tenemos muchísima más implicación con Latinoamérica, por ejemplo, que con África, cuando podríamos ir nadando directamente a África, ¿no? Y es una cosa que cuando hemos estado en Latinoamérica tocando o dando seminarios o lo que sea, les impresiona muchísimo cómo es posible que en Brasil o en Colombia haya más herencia africana que aquí en Canarias, estando aquí al lado, ¿no? Entonces es otra cosa que nos da como mucha curiosidad y que tenemos muchas ganas de meterle mano también a ver de dónde viene, qué podemos buscar, qué influencia, intentar aprender un poquito más en esa parte que quizás no está tan documentada, ¿no? Y que sabemos que es muy complicado de buscar justamente por eso, ¿no? Por la falta de escrito que existe en eso, pero me parece una labor súper bonita y que nos puede enseñar muchísimo también de quiénes somos, ¿no? Y de por qué estamos aquí, ¿no? Desde luego hay una parte francamente olvidada que es la del norte de África, que es justamente donde provienen los que aquí estaban cuando llegaron los conquistadores, ¿no? Hay un trabajo importantísimo, porque siempre que hablamos de África nos referimos mayoritariamente al África negra, ¿no? Que es justamente la que genera toda esa cultura rítmica maravillosa. Bueno, te iba a decir de América, pero yo que te diría que de prácticamente todo el mundo conocido, ¿no? Del mundo, efectivamente. Ahí empezó la humanidad, ¿no? Y ahí yo creo que ahí empezó la música también. Pero claro, el norte de África, la parte blanca de África, es la que siempre ha estado un poco más olvidada. Y además, en Canarias yo creo que sinceramente y con el corazón a la mano hemos mirado a otro lado porque nunca hemos querido ser africanos, ¿no? Nunca hemos querido reconocer, nunca hemos querido... En fin, no lo sé, pero bueno, esto es una reflexión que hago en voz alta. Oye, no, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que además que es una obligación que tenemos porque como bien decías tú, la parte esa negra, o la parte del tambor, toda esa que se llevó, tiene una claridad histórica por medio de la esclavitud que podemos llegar a entender algo, pero aquí como tú decías, hay más cosas, ¿eh? Yo creo que tenemos que revisionarnos un poco al por qué esa negación
a sentirnos africanos cuando geográficamente es obvio que lo somos, ¿no? Pero bueno, hay una serie de... Pues es lo que tú dices, es una reflexión súper larga porque realmente hay unos plus ahí de semirracismo, de sentirnos más europeos porque nos viene bien económicamente, pero nos estamos olvidando de que históricamente estamos ahí. Creo que es una reflexión que nos viene bien a nivel humano y que, como tú dices, y de hecho nuestra visión iba por ahí total y absolutamente, por buscar ese norte de África, ¿no? Es decir, obviamente de Mozambique no creo que haya llegado demasiado aquí, y aparte son cosas que lo vemos diariamente en la población, es decir, aquí nos ha faltado esa unión con la población negra o incluso con la población norteafricana, ¿no? Siempre ha habido como una división ahí que hace que, bueno, pues socialmente tiene un problema, pero después culturalmente hemos perdido una parte, ¿no? Y yo creo que es interesante volver a revisar un poquitito qué ha pasado ahí y qué nos estamos perdiendo para poder mezclarlo de nuevo y fusionarlo con nuestra cultura propia, ¿no? De hecho, escarbando a través de proyectos como el que tú lideras, el de Sinbeke, llegarás a conclusiones como que justo lo más primigenio musicalmente en nuestra tierra tiene que ver con eso, ¿no? Y es algo tan básico y tan elemental como el arrorró. esa melodía la comparte toda esa cuenca, ¿no? Mediterránea, toda esta zona. Y de ahí nos llegó, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando. Podemos estar hasta pasado mañana. Oye, Miguel, decías que en estos años te acercabas al folclore, lo investigabas, no sé cuánto, y que has descubierto muchas cosas, como por ejemplo, musicalmente hablando, ¿qué te ha sorprendido? Mira, pues, ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? Pues mira, sobre todo, al menos a título personal, supongo que esto si le preguntáramos a cada persona de la banda, pues le habrá impresionado más una cosa que otra. Por ejemplo, toda la base, tanto Alquior como Luis, como Robert, batería, bajo, percusión, han alucinado mucho con las rítmicas, también de toda la parte de esa que decía también que muy probablemente venga de esa parte del norte de África también, ¿no? Y sobre todo lo moldeable que es, ¿no? Es decir, todos estos patrones rítmicos que te enfrentaste, cualquiera de estos que tenemos como muy metidos como identidad canaria, la facilidad que tienen para poder moldearse también. Quizás armónicamente es más raro que nos sorprenda el folclore, pero porque por definición tiene que ser algo también un poquito más simple. Pero melódica, a mí me ha impresionado muchísimo, por ejemplo, la diferencia de cantar de una isla a otra, de los palos, inclusive lo mismo exactamente. Yo quizás, me lo había hablado siempre, ¿no? La isla en Teína o en la punta se canta distinto, que es el Lanzarote, que es no sé qué. Vale, sí, es una cosa como que oyes ahí, pero hasta que no te paras de verdad a escucharlo, no te das cuenta de la identidad tan brutal de cada uno de los pueblos. Y al final eso no es nada más que una seña histórica, ¿no? Me han impresionado mucho los textos también. Yo soy una persona que tengo un problema muy gordo con lo de las letras. No las escucho, las letras. Me olvido, me pongo a escuchar música y al rato digo, ¿pero quién está hablando este? Pero me pasa, ya te digo, me pasa con Sabina, como me puede pasar con una Isa, me pasa con todo el mundo, ¿no? Y o la tengo delante la letra y la leo mientras la voy escuchando, o se me va. De formación profesional ya me pongo a escuchar la guitarrita por un lado, lo otro por allí. Y me han gustado muchísimo los textos también. Me parece que hay un montón de identidad y un montón de información súper interesante también, ¿eh? Y sobre todo otra cosa que me ha gustado mucho también es la cantidad de info que hay, ¿eh? Es decir, la cantidad de información y la cantidad de gente que lleva haciendo un trabajo desde muchísimo tiempo, de una documentación, de un amor de verdad al folclore y a la pureza, porque al final yo creo que esto es fundamental que existan las dos partes, ¿no? Esa discusión entre el purismo y la renovación me parece como un poco absurda. Es decir, claro que necesitamos gente que cuide de verdad la esencia y la historia pura del folclore, y claro que hace falta gente que la vaya renovando para que se vea como un organismo vivo, ¿no? Eso pasa en todos los folclores, ¿no? Yo particularmente creo que el folclore es algo que está vinculado estrechamente al momento en el que se vive, efectivamente. Y hay una realidad que te da una manera de ver y de hacer las cosas, y musicalmente por encima de todo, y una manera de cantar, de bailar, de tocar, de divertirse, de todo, de expresarse. Y yo particularmente cosas como, por ejemplo, el Sinbeke Project, yo lo percibo como una especie de... un folclore del siglo XXI, canario, fruto de distintas generaciones, de influencias africana, europea, americana, de lo que ya se ha ido generando aquí durante no sé cuántos cientos de años. En fin, es que no hay otra manera de entenderlo. Lo que me parece un poco más insano es pensar que el folclore es exclusivamente cantar una folía como se cantaba en no sé qué tal región en 1943. No es verdad, eso es folclore. No, exactamente, pero es que no es también. Exactamente, es lo que tú acabas de decir, y yo creo que al final no somos nada más que hijos de nuestro tiempo, ¿no? Es lo que hay, es decir, estamos aquí y estamos aquí, es decir, ahora mismo vivimos un momento de globalización brutal, donde creo que esto mismo que está haciendo Sinbeke
se está haciendo en Colombia, se está haciendo en Castilla y León, se está haciendo en Japón, porque vivimos globalizados también, y creo que para lo bueno y para lo malo, quiero decir. Es decir, claro que tiene su parte negativa también, pero después tiene una parte positiva donde nos hemos dado cuenta que al final tenemos la música del planeta y la tenemos a nuestro alcance, la tenemos a un golpe de un clic en un móvil, en nuestro ordenador, en donde sea, podemos ver qué música se hace en Uzbekistán, qué música se hace en Mongolia y hacerla parte de nuestra música también. Al fin y al cabo, yo creo que el concepto ese de world music no deja de ser nada más que la posibilidad de escuchar música de otro lado, ¿no? Por supuesto que después cada uno tiene su identidad también, pero todos estos proyectos de revisión, me están viniendo muchos a la cabeza también, donde se une el jazz, se une la música africana, se une el rock inclusive, se une la electrónica, pero siempre queda latente la identidad de cada uno de esos sitios. Es una corriente que no creo ni siquiera que sea tan original ahora, sino que ha sido una necesidad que ha ido pasando por el resto del planeta y últimamente, el año pasado no porque se paró el mundo, pero antes que estábamos yendo a muchas ferias de estas de música y encontrábamos proyectos increíbles en cualquiera, recuerdo ahora uno de Chile, otro de Colombia, proyectos de investigación brutales, ya no solamente por el trabajo de investigación en sí y cómo te lo cuentan, sino por el resultado sonoro, lo moderno y lo contemporáneo que es, siendo respetuoso, que yo creo que al final eso se nota en el directo, cuando uno ve la gente tocando, ves cuando hay más de verdad, ves cuando hay más postureo, ves cuando hay... Pero yo creo que al final en Latinoamérica eso lo tiene muy claro también, lo de la identidad personal, esa unión de culturas, ¿no? Que quizás es un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que nadie en Colombia tiene ningún problema en saber que ellos son parte de Europa, de los indígenas colombianos y de la esclavitud africana, ¿no? Mientras que aquí en Canarias era como que lo que hablábamos antes, como que nos sentimos muy europeos sin darnos cuenta de que gran parte de nuestra particularidad y nuestra grandeza es la tricontinentalidad, esa fusión de culturas que ha pasado siempre por Canarias, ¿no? Y yo creo que siempre enriquece, es decir, al final, ¿qué de malo puede llegar a tener el aprender de otra cultura? Creo que muy poquito le podemos... Además, porque hay con otras con las que está casi obligado, es decir, ahora mismo cualquier chico que quiera estudiar música moderna tiene que estudiar jazz, ¿no? Que no necesariamente, yo no es que sea tampoco un súper enamorado del jazz propiamente dicho, pero como que hay cosas como que se asumen que probablemente por la parte pedagógica del jazz, de lo bien que ha estipulado todo el movimiento armónico y tal, pero no por tocar bebop vas a ser mejor músico, pero sí por enriquecerte de otras culturas, creo que sí te puede hacer mejor músico y si me lo permite hasta mejor persona también por desarrollar la empatía también un poco de qué pasa en cada lado, ¿no? Bueno, pues me quedo con esa lectura de los beneficios terapéuticos de mejorar musicalmente. Oye, cuando hablabas, Miguel, del world music, de que tienes acceso tú, bueno, todos tenemos acceso unos a otros, culturas de aquí, culturas de allá. ¿Cómo hace, por ejemplo, Sinbeke Project para no sonar a lo que suenen otros fuera del mundo? Porque si todos nos nutrimos de todo, a lo mejor corremos el riesgo tanto aquí como allá de sonar todo como muy parecido, ¿no? ¿Cómo hace Sinbeke para decir, no, pero nosotros sonamos de esta manera necesariamente por esto? ¿Cómo lo hace? Pues mira, es un preguntón, ¿eh? Es un preguntón porque me parece que es de las cosas que más nos preocupaba al principio y nos preocupa ahora mismo también, ¿no? Porque es lo que tú dices, hay una dinámica, hay una línea, una direccionalidad hacia donde está tirando todo el mundo y como tú bien dices, es muy fácil caer única y exclusivamente por las influencias, por algo tan inevitable. Quiero decir, estamos escuchando cosas que nos gustan y eso se va quedando latente en toda la música que hacemos, ¿no? Eso es complicadísimo, realmente. Y yo lo único que le he encontrado a Sinbeke ha sido el paso del tiempo, el encontrarnos un poco, ¿no? Es decir, creo que en el primer disco teníamos... A mí en el primero quizás lo tenía yo más diseñado en la cabeza, entonces era más fácil que siguiera una línea también. En el segundo abrimos a que todo el mundo fuera más participativo, también teníamos más colaboraciones de otros lados y tal. Y aunque me gustó el resultado del segundo también, pero lo vi un poco más difuso, como que quizás se nos estaba yendo un poco la línea. Y creo que en este tercero nos hemos encontrado un poco, ¿sabes? Es decir, ya es la primera vez que oigo y digo, coño, esto suena a Sinbeke y no suena a 45.000 de las cosas que yo tengo en la cabeza. Y ya te digo, no es que me fustigue tampoco porque se parezcan las cosas a lo que yo oigo, pues es normal, ¿no? Es decir, eso creo que nos pasa un poquito a todos, pero sí es complicado luchar para no plagiar, para no decir, coño, esto suena exactamente a aquella cosa o a aquel grupo que oí en la feria de no sé dónde, porque es muy, muy fácil que lo que te guste quieras
quieras que suene lo que has compuesto, lo que has arreglado. De todas formas, yo no creo que sea una cuestión de plagiar, ¿eh? Es una cuestión de que uno hace lo que... No, plagiar involuntariamente, uno quiero decir. habla eso, como escucha y toca como oyes, eso. y la música que te influencia y al final se te ve, ¿no? Se nota, ¿no? A eso me refería un poco, ¿no? Que es ese plagio involuntario, ¿no? De cuando lo terminas de componer que dices, coño, esto lo hice yo, esto me estoy confiando ya, o esto se me ocurrió, o... Sí. Pero en este último yo creo que también por otro lado es verdad que como sacamos todos los temas tan fuera de su contexto, en todo caso creo que no vamos a tener nunca problemas con el repertorio en sí, sino con la manera de arreglarlo, ¿no? Que a la hora de arreglarlo, pues que no se nos vaya demasiado a la oreja. Pues yo qué sé, si he estado escuchando mucho a Pat Metheny, pues que no se parezca demasiado a Pat Metheny o a Metallica o a quien sea, ¿no? Pero que a la vez sí queríamos que quedara ahí también registrado que hemos estado escuchando eso, que eso no al artista a lo mejor en sí, pero sí, por ejemplo, que si nos ha llamado mucho la atención un disco de música africana, pues, por ejemplo, ahora con Octavio estamos oyendo muchísima música de Pakistán, ¿no? Bueno, pues eso, quieras que no, claro que va a quedar algo ahí, ¿no? Es decir, pero de ahí a coger un arreglo exactamente e intentar colarlo por ahí, yo creo que ahí es cuando se nota un poco, ¿no? Es decir, como las influencias tienen que interiorizarse, ¿no? Y al igual que la música, yo creo que es un concepto que es fácil de entender todo, pero muy difícil de interiorizar. Entonces yo creo que el paso del tiempo es una cosa fundamental también para que todas esas influencias de verdad se formen como parte de tu música, ¿no? Y no como simplemente como pegatinas, como, ay, mira, ahora un poquito de Pakistán, un poquito de la India, un poquito de Japón, un poquito de... Eso se nota, ¿no? Y yo creo que al final es la prisa que tenemos de, ay, me encanta esto, lo quiero colocar, pero, oye, la cosa, un puchero tarda un tiempo en hacer si por algo es, ¿no? Pues vamos a tener tiempo también, porque al final esto no deja de ser más que una receta de cocina. Es decir, hay platos que pueden salir más rápido y platos que necesitan cocerse más, ¿no? Pues yo creo que algo tan complicado, con tanta influencia y con tanta gente, con tantas cabezas distintas, hay que dejarlo madurar también, ¿no? Y yo creo que ahora vamos encontrándonos, ¿no? Es decir, de aquí ojalá que esto tenga toda la duración que podamos, bueno, que podamos estar vivos y podamos seguir haciéndolo mientras tanto, porque yo creo que a mayor tiempo más nos vamos a encontrar a nosotros mismos, como volviendo con la terapia de antes, pues yo creo que también el mismo hecho de cumplir años nos hace entendernos mejor a nosotros. Miguel, por simplificarlo mucho, porque eso es muy simplón lo que voy a decir, pero bueno, la música, por lo menos tal cual la entendemos, o la queremos entender nosotros, digo las personas, o por lo menos yo creo, pues bueno, pues nos apoyamos en unas bases muy concretas musicales. Tenemos por un lado el ritmo, tenemos por el otro lado la armonía en la que se desarrolla, y tenemos por un tercer lado la melodía que se desarrolla sobre esa armonía, por hacer un esquema muy simplón. Las melodías más o menos guiñan el ojo en el caso de Siebenke desde lo popular, se trata de eso, de una especie de reinterpretación, ¿no? Pero ahora bien, armónicamente sí que está centrado sobre todo en la armonía moderna, en la vuelta de tuerca que se le puede dar a lo que parece que siempre iba a sonar igual. Pero yo donde he notado una evolución importante en los 3 discos de Siebenke, en general en todos, pero sobre todo rítmicamente, ¿no? Porque cuando el ritmo es lo que marca la diferencia, es cuando más se nota la diferencia. No sé si estás de acuerdo conmigo y no sé si van por ahí los tiros de este tercer volumen, que por cierto, abro paréntesis, han ido más o menos a la Sota, Caballo y el Rey, a la Guisa, a la Folía, a la Malagueña, eso que estaba, hasta el Paso Doble y las Canarias. Bueno, no como lo conocemos habitualmente, por suerte creo yo, porque así se enriquece todo, ¿no? Es curioso como tengo la sensación de que con lo que más ha evolucionado Siebenke Project, evidentemente porque ha pasado el tiempo, es un tercer disco, pero has ido a los aires musicales más elementales y básicos, la Guisa, la Folía, la Malagueña y poco más, vamos a resumirlo ahí, unas seguidillas también, bueno, lo más elemental y lo más conocido, digamos, por el público, pero sin embargo, rítmicamente le has dado una vuelta de tuerca que se suma a la vuelta de tuerca a la que ya nos tenías acostumbrados armónicamente, eso es por descontado, ¿no? Pero ¿por qué ese descubrimiento y ese empeño en que rítmicamente la cosa sea distinta? Mira, pues súper interesante también lo que planteas, porque como te decía al principio, una de las cosas que más nos llamó la atención y como te comentaba antes también a la base, era la posibilidad de trabajar modificando esa rítmica, porque como dijiste antes también, que creo que además el resumen fue perfecto, lo de la melodía, armonía y ritmo, porque por simple que parezca, creo que es la esencia total y absoluta de la música, ¿no?
Y creo que muchas veces también se nos confunde cuando hablamos de vamos a hacer un arreglo y rearmonizamos algo, ¿no? Es decir, y la rearmonización es una preciosidad y a mí la armonía me parece de las magias más grandes que pueda tener la música, ¿no? Pero creo que a veces se confunde el rearmonizar algo con hacer un arreglo. Es decir, la rearmonización es parte de un arreglo, ¿no? Pero si yo toco una ISA, como decíamos, y simplemente lo que hago es cambiar los acordes, pero sigo tocando tun, tin, tin, va a sonar muy a una ISA. Es decir, por muy, muy bonitos y muy raros que sean los acordes que le metamos por ahí, ¿no? Y vimos que realmente donde había un golpe, y además fue una cosa que nos preocupaba desde el principio, ¿no? Es decir, puede ser que en el primero, aparte de porque nos apetecía hacerlo, estábamos todos muy estudiando todo ese rollo amalgama, íbamos a tocar a 7 y a 9 y a 11 y tal, pero también hasta eso hay que medirlo, era un poco lo que te comentaba antes, quiero decir, tampoco por hacer un tema a 7 no va a sonar mejor por el hecho de que esté a 7, ¿no? Sino que tienes que lograr que suene natural, que prácticamente no parezca, ¿no? Cuando estamos oyendo, por ejemplo, yo que sé, Chopin, que está en el segundo disco, que está a 15, lo de menos es que esté a 15, ¿sabes? No es que queremos que la gente saque una calculadora y diga, Dios mío, están tocando a 15 por 8, no, sino que suene natural y para nosotros que también sacar un poquito de contexto. Y yo creo que realmente a la hora de descontextualizar todos estos temas, se nota muchísimo más cuando trabajamos la parte rítmica que cuando modificamos levemente la melodía o muy bruscamente los acordes, pero quizás yo creo que estamos ya muy acostumbrados, los boleros han pasado por esa parte ya de rearmonizar y de que suenen otra cosa totalmente distinta, la música argentina es otra maravilla para eso también, pero en esos dos casos, por ejemplo, se sigue manteniendo la rítmica del bolero y se sigue manteniendo la rítmica de una chacarera o de un tango, de lo que sea, aunque estén súper enriquecidos, por ejemplo, todo el curro de Piazzolla que hizo, fue muchísimo más armónico que rítmico también, ¿no? Es decir, entonces se sigue escuchando la esencia. Y como decías aquí, por ejemplo, pues a la hora, imagínate, de afrontar las Islas Canarias, lo complicado que es sacar eso del paso doble, realmente, porque es una cosa que la llevas unida total y absolutamente, ¿no? Entonces, ese trabajo, sin embargo, por ejemplo, en Islas Canarias, un 4x4 de toda la vida. Quiero decir, lo que pasa es que es verdad que la rítmica que llevan nos saca total y absolutamente de ese contexto, ¿no? Y creo que ahí sí hemos trabajado mucho, sobre todo, ya te digo, ahí sí le pongo todo el mérito a Kior, a Robert y a Luis, que han hecho un trabajo, bueno, y a los compositores y de cada uno de los arreglos también, que se han preocupado mucho por salir un poco de esa, porque además las rítmicas del folclore canario sabemos que son muy claras, es decir, una isa es una isa, una polka es una polka y una folía, y la tenemos súper metida en la cabeza, ¿no? Entonces, desde que la saquemos un poco de ese vínculo, y más como decías tú ahora, si encima hemos ido a Sota, Caballo y Rey, pues la cuestión era dar la sorpresa justamente en eso que es más popular, ¿no? De todas formas, el folclore canario, a pesar de que existen, bueno, iba a decir infinidad, tampoco tanto, ¿no? Pero hay cientos de posibilidades, porque en cada pueblo se canta o se toca de una manera, en cada rinconcito, los estilos y tal, pero es muy rico en pequeñas variaciones, pero sin embargo, rítmicamente somos bastante sencillitos, ¿eh? O sea, sí, somos un 2x4, un 4x4 y sobre todo los 3x4 y con muchas alegrías los 6x8, nada más. O sea, no nos creamos que tampoco somos el ombligo del mundo, porque curiosamente, fíjate tú, todo el folclore que finalmente llega a América y que pasa por aquí, viniendo de África, Europa, pasa y no sé cuánto, rítmicamente, bueno, que te voy a contar yo a ti, ¿no? Pero rítmicamente es una brutalidad en cuanto a ritmos y posibilidades, sobre todo sobre todo no, en toda América Latina, da igual que sea Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, o sea, rítmicamente son una locura. Para cualquier músico que quiera acercarse a eso, como te digo, a ti no tengo que explicarte nada, ¿no? Es una verdadera locura. Sin embargo, el folclore canario, sí, tenemos muchas variedades, es muy rico, es muy prolífico, está alimentado de muchísimos sitios, pero rítmicamente es Sota, Caballo y Rey. No hay cosas tan siquiera el tajaraste, que es lo más rítmicamente. O sea, no es nada del otro mundo. Exactamente. Dentro de todo el trabajo ese que hicimos de sorprendernos dentro de aquí, creo que lo más que encontramos fueron algunos ranchos de ánimas que buscamos, que estaban a 5, que está alguna cosa 7, pero que ni siquiera tenía, más bien era la manera de cantar, que intentaba medir y decía, bueno, pues esto debe ser, ni siquiera era un 5 exacto tampoco, sí, pero bueno, se parecía. Pero yo creo que ahí sí tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la ceguera que hemos querido tener con esa África negra que también la teníamos cerca, porque toda esa diversidad en polirritmia y demás que hay en Latinoamérica es porque se han mezclado culturas aquí. Claro. España, al fin y al cabo, también tuvo una época donde quiso definir un folclore, porque quizás esa carencia que tenemos nosotros, lo he hablado con otros muchos amigos músicos de la península, y me han dicho que lo encuentran exactamente igual en la jota, en la sardana,
hay como un folclore institucional, vamos a llamar. Es decir, que quizás en el franquismo tuvo mucha tirada, ¿no? Lo fue. Era un folclore y además por obligación. Exactamente. Y sobre todo un folclore, que lo hemos hablado por activa y por pasiva, donde la diversión no se le ve tanto, ¿sabes? Quiero decir, tú ves, por ejemplo, cualquier muestra folclórica en Uruguay, en Chile, en lo que decía, y está claro que es una fiesta, y se ve un colorido, una actitud, mientras que aquí hay, bueno, ahora cada vez menos, es verdad, pero en ese momento también lo que hablábamos ahora era una imposición dada y clara de la manera del baile, del no nos pasemos, quiero decir, todo estaba demasiado arreglado, y creo que eso inclusive afectó a las rítmicas de los folclores también. Es decir, no toques algo demasiado movido, no vaya a ser demasiado carnal. Vamos a prohibir el carnaval, vamos a prohibir todo lo que lleve una rítmica un poquito más alegre. Se le escapó un poco también, ¿no? Y yo creo que también somos un poco víctimas de esa herencia. Al fin y al cabo es lo que hablamos antes, somos los que somos porque estamos donde estamos en el momento y en el espacio histórico, ¿no? Y creo que esa parte también, aquí fueron los años que fueron durante el franquismo, y eso caló también el concepto y la identidad del folclore, ¿no? Ahora somos otra cosa, pues vamos a ver qué hablamos dentro de 20 años, ¿no? Pero creo que eso está ahí, ¿no? Yo creo, Miguel, esto es una opinión mía personal, yo creo que a nosotros nos salvó precisamente la influencia norteafricana, sobre todo la andaluza, que tiene que ver con ese norte de África también, con la etapa de los árabes, ¿no? En España y todo eso que pasó por aquí y lo que vino de África, y eso todo conjuntado con que estamos en el sur y hace buen tiempo, porque desde luego no se me ocurre, bueno, no lo sé, no me quiero meter con nadie, ¿no? Pero no tiene pinta de que de la mitad de España peninsular para arriba sean como muy divertidos musicalmente, ¿no? Son como, debe ser por el frío o algo de eso, ¿no? Claro, es que al final se juntan muchas cosas, exactamente, y que lo que resulta raro es que, teniendo todo lo que tú acabas de contar, teniendo el buen tiempo que tenemos ese sol, tenemos todo eso, inclusive en los 60, 70 se notó mucho también la influencia del turismo, de cómo aquí empezó a entrar el rock, por ejemplo, antes que en la misma península. Rock entró en España por Canarias, sí señor. Exacto, exactamente. Entonces todo ese tipo de cosas van formando una sociedad también por lo que sea. Lo que sí me parece un poco raro es renunciar a la parte positiva. Oye, si aquí estamos bien, tenemos la playita, tenemos el sol, eso nos tiene que llevar a tener una música más similar a la del Caribe que a la de Finlandia, por una cuestión simplemente de, te digo, opinión personal también, por supuesto, como todo lo que estamos hablando, pero es una cuestión de sentido común también. Quiero decir, todo lo que tenemos alrededor nos influye, desde lo que comemos, a lo que bebemos, al sol que nos da, a todo eso, y la música al final no es nada más que donde mostramos todo eso con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quiero decir, con esto no estoy diciendo que Beethoven y Mahler fueran aburridos, ¿eh? Quiero decir, claro que en Europa tenemos cosas realmente brutales. Tampoco tenían cara de trasnochar demasiado. Eso te iba a decir, como para poner la según como lo han pintado. Pero musicalmente es brutal, ¿no? Entonces creo que realmente aquí estamos hablando más de lo popular, y que lo popular casi siempre ha llevado un concepto festivo, es decir, en la unión de la familia y el divertirse también, hombre, que la música tiene que ser parte de pasarlo bien. Qué pena que en el siglo XX no hubiera habido posibilidad de grabar a las parrandas que se formaban, ¿no? En las fiestitas de las casas y todo eso, porque ahí es donde estaría parte del folclore más auténtico, más de verdad. Exacto, sí. Por eso, exacto, porque es que es muy distinto. Además, es que lo que acabas de decir es muy distinto. No es lo mismo una casa en su interior, con su intimidad y sus costumbres, a la muestra. La exhibición es otra cosa, ¿no? Y la exhibición viene dada por el contexto político que hay, ¿no? Desde luego. Bueno, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, bueno, no sé si por ahí o por las cañadas del Teide mejor, ¿no? Nos hemos ido por el lugar, pero no importa, estamos hablando más de lo mismo. Oye, el concepto que tenías para el Simbeque Project en el volumen 3 no es exactamente el producto final que se consiguió. En eso tuvo todo que ver la pandemia. Habían pensado en grabar en exteriores, hacer cosas mucho más vistosas, vamos a decir, más abiertas, y tuvieron que replantearse todo como a mitad de camino, aunque por otro lado no le salió mal, ¿no? Sí, o sea, el burro cargado busca camino, ¿no? Y la realidad es que cuando nos encontramos con lo que nos encontramos, hombre, sobre todo yo lo que tenía, y creo que era una demanda que tenía toda la banda, era de grabar en directo, ¿no? Es decir, de que nos teníamos muchísimas ganas de tocar todos juntos, porque además ya, lo que te decía antes, ya nos conocemos todos muy bien, ya son 6 años tocando juntos, y ya veíamos que de ellos la mayoría de los temas, cuando sonaban en directo, sonaban con más energía y con más fuerza que grabando por separado, ¿no? Lo cual es, bueno, iba a decir que es habitual, pero no. Hay veces que si la banda no está bien unida,
tampoco tiene mucho sentido grabar todos juntos, pero pensamos que para este sí sería un buen momento, y de hecho, como tú decías, pues habíamos hablado con los Ameos, por ejemplo, con sitios súper bonitos dentro de las islas que fueran como muy identitarios también, pero claro, lo que estamos hablando es decir, es que ya no era una cuestión de si podíamos tocar todos juntos, sino que los espacios estaban cerrados, que veíamos que se nos complicaba mucho todo, y de hecho, por supuesto que barajamos también el dejar parado el disco y cuando pasara esto, pues meterle mano, ¿no? Pero como vimos que no era una cuestión de un mes ni de 2 meses, sino que esto se iba prolongando en el camino también y que ya teníamos el material bien trabajado, bueno, y compuesto sobre todo, y no queríamos aburrirnos tampoco, dijimos, bueno, pues si esta es la real, quizás creo que el término este que se usa mucho ahora de la resiliencia y tal, ¿no? Como al final es esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. Es decir, no podemos aquí echar a llorar y decir, Dios mío, el mundo se viene abajo y tal, o simplemente pasar un proceso tan difícil como fue el del año pasado, entretenidos en esto. Creo que de hecho también, volvemos con el movimiento terapéutico que hablábamos antes, nos vino genial, porque realmente estuvimos muy entretenidos. Primero, toda la primera parte, cuando estábamos confinados, pues mandándonos material online, que gracias a toda esta tecnología que tenemos ahora, era una manera maravillosa de poder currar, de irnos pasándonos los arreglos, de irlos trabajando cada uno. Después ya cuando se abrieron un poco la posibilidad de salir, de poder encontrarnos para ensayar, y después ya cuando se nos permitió meternos en estudio, pues poder meternos a grabar, ¿no? Como bien dices, tuvimos que reformular toda la propuesta, pero mira, al final nos quedamos contentos, ya no solamente por el resultado en sí, que obviamente después de tanto curro, pues sí nos quedamos contentos, pero sobre todo por haberlo hecho y por habernos sacado un poco de la oscuridad esa en la que andamos un poco metidos todavía. Pero yo al menos desde el principio he intentado tener la mente lo más positiva posible y pensar que esto son rachas y que por muy horroroso que sea el momento que estamos viviendo, no es ni siquiera comparable a, ya no sé, cuando todo el mundo está utilizando toda esta terminología bélica, estamos en una guerra, en una guerra que te caigan bombas encima y es otra cosa, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos pasando un momento complicado, pero en el que por suerte, pues mira, todos tenemos un plato de comida. Y por suerte hemos tenido además incluso la posibilidad de grabar un disco, que eso es un lujo, ¿no? Como el tipo de guerra, como estamos hablando, ¿no? Creo que la guerra es otra cosa y creo que simplemente esto es una cosa que nos cogió desprevenido y que hemos tenido que adaptarnos, y creo que la inteligencia del ser humano a lo largo de toda su vida ha sido la capacidad de adaptación al medio. Si esto es lo que hay, tenemos que adaptarnos a lo que hay, ya vendrán tiempos mejores, espero, pero somos músicos y creo que tenemos la responsabilidad con la música, con nosotros mismos y con divertirnos, como te hablaba antes. Cada vez creo que estoy haciendo un máster en disfrutón. Creo que lo más que me interesa en el mundo es pasármelo bien y disfrutar de lo que hay alrededor, simplemente, ¿no? Pues hay que cuidarse mucho, ¿eh? Ponerse la mascarilla y todas esas cosas, porque por supuesto, no claro. Es una guerra al uso, pero desde luego el bichito no nos da tregua, ¿eh? Desde luego que no. Claro, pero lo que quiero decir es que dentro de todo lo malo, mirar la parte positiva. Claro que nos tenemos que cuidar, claro que hemos tocado más que nunca con gel hidroalcohólico en las manos, nos hacemos test cada vez que nos subimos. Creo que la cultura está poniendo de manifiesto que el compromiso y la voluntad demuestra la seguridad. No ha habido ningún caso de contagio todavía en el entorno cultural, sobre todo porque las medidas son brutales, ya te digo. Es decir, yo todos los conciertos que he hecho ha sido PCR, mascarilla, distancia de seguridad con los compañeros, distancia de seguridad con el público, y me parece que es una obligación que tenemos nosotros los músicos también, demostrar el respeto al prójimo, por un lado, y el respeto y la prudencia a lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Pero de ahí a detener toda la actividad, creo que tenemos que luchar entre todos, porque no creo que sea la solución. Esto totalmente a título personal de nuevo, pero creo que sí, es cierto que la pandemia es horroroso, pero dejar que la gente se muera de hambre o de depresión no sé si es la mejor solución. Sí, y además he de romper una lanza en favor de la cultura. Yo que por mi trabajo pues tengo que viajar y también me puedo permitir el lujo de asistir a algún espacio cultural, algún concierto en directo. He de confesar que yo me siento mucho más seguro en un entorno relacionado con la cultura que cuando viajo, a pesar de que cuando viajo también, pues bueno, me siento seguro, ¿no? Pero pero por ejemplo, estoy más cerca de un posible contagio en una guagua, en un barco, en un avión o en un tranvía que en un teatro, porque en el teatro... O en un centro comercial, Alexis. O en un centro comercial, en Navidades se vio clarísimo, ¿no? Es decir, cómo se volvió a solapar otra vez la actividad cultural y cómo seguían esos centros comerciales, que yo entiendo, quiero decir que todo es una cadena de trabajo, yo no quiero que cierre nadie, pero sí quiero, como decías tú, echar esta lanza a favor de la cultura, porque se está haciendo muy bien, se está haciendo con mucha cabeza, por parte de todo, es decir, por parte de la administración. Creo que el gobierno de Canarias ha puesto la voluntad encima de la mesa
Creo que cada vez son más los ayuntamientos y los cabildos que empiezan a entender la necesidad de reprogramar y de activar todo, y creo que después tanto los espacios culturales como los propios artistas estamos muy concienciados de la importancia de la seguridad, por supuesto, hacia nosotros mismos y ofrecerla, pero por otro lado de la necesidad fundamental de que siga funcionando todo, ¿no? Si esto se para, sabemos perfectamente la cantidad de gente que mueve la cultura, que vive de la cultura y que no se puede parar. Es decir, llevamos casi un año ya sin trabajar, ¿no? Eso es malo, desde luego que es malo. Oye, por cierto, ¿quién está detrás de las composiciones / arreglos de este tercer volumen? Me imagino que tú habrás tenido una parte importante, pero no tú solo, ¿no? No, como te decía, a partir del segundo disco sí lo empezamos a abrir un poquitito a que todo el que tuviera ganas de aportar también una revisión, un arreglo, lo que fuera, pues estuviera. Y en este caso se encargaron Norberto Orteaga, Beatriz Alonso también se encargó de las malagueñas y Octavio Hernández. Bueno, y yo me encargué también de un par de temas, o sea que en realidad lo hicimos entre los cuatro. En el anterior también se abrió la mano, en el segundo volumen. Y lo que decía, bueno, pues eso, composición, arreglo, ya no sé ni cómo llamarlo, vamos a llamarlo arreglo porque realmente siempre estamos partiendo de una base de alguien, bueno, pues pero es verdad que lo cambiamos tanto que al final parece un tema nuevo. Yo creo que son más composiciones que otra cosa, pero bueno. Eso, exactamente, sí, total. Y si no, yo por tener respeto al original, ¿sabes? Por al que hizo el tema en su inicio, ¿no? Que se lo merece. Sino que se lo digan, por ejemplo, a Kumar Subelbao Beat, porque he metido un rap en el paso doble y esa letra es de él, esa no es de... Efectivamente, esa sí es compuesta, y preciosa además, y me encantó y creo que cogió el sentido exactamente de lo que tenía que decir. En ese sentido, Miguel, bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de algo. No puede haber algo que sea más, no sé, más clásico dentro del folclore, aunque no es una pieza del folclore, pero bueno, el paso doble y las Canarias, con una buena vuelta de tuerca en todos los sentidos, incluyéndole un rap con una letra nueva que me parece muy estupenda, ¿no? O sea, esta es la explicación de que eso también es parte del folclore, desde luego. Y a colación de esto, puede ser es una pista de que a lo mejor en un siguiente volumen de Simbeque Project, que posiblemente lo haya en el futuro, quieran prestarle un poquito más de atención al mensaje que se da, no solo musicalmente, sino también con unos textos en concreto. Pues sí, exactamente. Y además era una cosa que lo veníamos rumiando ya hace tiempo también, porque creo que es súper importante. Es decir, es verdad que, por ejemplo, en el disco anterior, ya Bea, por ejemplo, hizo alguna modificación, por ejemplo, en el Baile del Santo. Creo que para este disco también, tanto ella como Norberto modificaron alguna cosita para empezar a mandar un mensaje, pero es verdad que estamos trabajando siempre con unas letras que ya estaban hechas. Entonces es verdad que cualquiera de muchas de las piezas del folclore se basan en que una misma estructura armónica pueda recibir 1.000 millones de letras y 1.000 millones de opciones. Pero el rap, por ejemplo, nos parecía una muy bonita manera de entrar sin tener nadie a quien pedirle permiso, ¿no? Es decir, porque al final, como tú bien dijiste, a Kumar nosotros lo que le dijimos fue, oye, haznos algo pensando en Canarias, ¿vale? Es decir, tú cógete tu tiempo, no tengas ningún problema ni con la letra de dónde viene, ni con el resto del repertorio, sino simplemente qué querrías cantar tú de aquí, ¿no? Entonces creo que para el resto de los discos sí lo tenemos muy en mente también, empezar a... No en mi caso, yo soy un letrista pésimo, pero como hay gente dentro de la banda que lo hace bastante mejor que yo, por ejemplo, a Bea, sí, eso sí se le da muchísimo mejor, Octavio escribe muy bien también, entonces creo que hay gente que nos puede ayudar a lo que tú comentabas ahora también, a que hay un mensaje implícito también, donde nos movemos un poco también, ¿no? Es decir, porque al final... quiero decir, tampoco que no vayamos a hacer ahora canción protesta, porque nosotros somos desde el principio ¿por qué no? muy... O sí, qué sé yo. O si nos apetece, sí, también es verdad, pero yo siempre he sido como muy mensajero de la música. Creo que el mensaje se dice con la música, pero por lo que te decía antes, porque eso es un error mío, porque no oigo las letras. Entonces por eso soy tan mal letrista y por eso tan mal, porque siempre como que le doy mucha más prioridad a la música que a los textos. Y eso es un error por mi parte horroroso, que intento cuidármelo cada día porque me pierdo mucho, me pierdo un montón también de... Es verdad que hay letras que es preferible no oírlas, pero hay otras muchas que son verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces, me pasaba mucho con Serrat, por ejemplo, que yo siempre, porque yo no escucho Serrat, ¿sabes? Es decir, cuando ya pues, me ponían las letras delante, eran verdaderas obras de arte, ¿no? Es decir, pero también a lo mejor fue la época de pop, que escuché mucho pop y pop insustancial de ese que yo decía, a mí qué me importa si tu novio se levanta y se lava los dientes y tal, eran como esas letras que me hacían no prestarle atención, ¿no? Pero creo que cada vez me doy más cuenta que es una manera de llegar a la gente mucho más rápida, por cierto, por otro lado, que todas las tensiones que le puedas poner un acorde, ¿no? Es decir, al final la letra es un resultado muchísimo más rápido
y que si hay algo que decir y lo tenemos dentro, creo que como tú decías ahora, no pasa nada si se dice, ¿no? Es decir, ya sea simplemente más contemplativo y una opinión de lo que uno tiene alrededor, o si quieres incluso poner una opinión un poco más crítica, pues sobreentiendo que estamos en nuestro derecho también, y más ahora en estas épocas que parece que hablar musicalmente está penado por cárcel, como hemos visto hace poco, ¿no? Entonces creo que lo de la libertad de expresión, aunque sea por eso, creo que sí tenemos que estar muy, muy encima de la defensa siempre. Te lo preguntaba y casi que te lo sugería, porque me parece que el esfuerzo ingente que hacen, ¿no? Para musicalmente avanzar tanto, es una pena que ese gran vehículo que son los discos y que son los creativos, que son todos ustedes, no se utilice para, no digo hacer una canción protesta, pero por lo menos sí asomar la patita por debajo de la puerta, ¿no? Para que se sepa que no es música por música exclusivamente, salvo que ese sea el objetivo, que tampoco es malo, ¿eh? No, en absoluto. Y ya te digo, yo creo que muchos de Simbeque venimos a hacer mucha música instrumental, ¿no? Entonces quizás no le hemos puesto en la valía que merece todavía el mensaje, ¿no? Es decir, de hecho, al principio cuando empezó el proyecto, la idea de meter un cantante no era meter un cantante al uso que fuera quien liderara el proyecto y quien estuviera adelante, sino que fuera un instrumento más, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el instrumento más leche, ¿sabes? Es decir, que realmente quien comunica de verdad, a quien mira, siempre va a ser a una persona que te está contando algo, ¿no? Es decir, la otra parte es más de formación profesional, es entre nosotros. Yo voy a ver un concierto y claro que me voy a fijar en el guitarrista, pero soy un 1% de esa audiencia que hay ahí. La mayoría de la gente va a llegar mucho antes con lo que primero llega, y si a ti te están contando un mensaje desde la A a la Z, te vas a quedar con eso antes de empezar a investigar qué es lo que ha sucedido por detrás, ¿no? Entonces creo que es una cosa que el mismo proyecto nos ha enseñado el valor y la importancia que tiene, y por eso también el hecho de que ya lo estemos planteando como una necesidad. Es decir, no de repente que sea una cuestión ahora única y exclusivamente vocal, sino que lo que contemos tenga un poquito más de importancia también que el simple hecho de contar algo y ya está, ¿no? O sea, que va a haber un Simbeque Project 4. Espero que sí, y 5, y 6, y 7, vamos a ver. El 4 y el 5 ya lo tenemos un poquito ideado en la cabeza. Sí, sí. Qué bueno. El 4 va un poco por la idea de lo que estábamos hablando de toda la parte de esa norteafricana, y el quinto sí lo queríamos tirar hacia el viaje de ida y vuelta ese con Latinoamérica, ¿no? Maravilloso. O sea que vamos, ya lo digo cada vez más en alto para creérmelo y generarnos el reto otra vez. Que se haga verdad, ¿no? Que hacerlo, ¿no? Porque te queda pendiente, les queda pendiente presentar oficialmente el volumen 3, que hasta ahora no hay, que yo sepa, no hay fecha ni hay previsto a corto plazo. En principio, si todo va bien, la presentación la tenemos pensada para el día 9 de abril en el Teatro Leal. Digo si todo va bien porque como todos sabemos, ahora todo está a expensas de 20.000 cosas, pero bueno, si todo va bien, en principio vamos a decirlo en alto para que se cumpla también el 9 de abril, y ya nos están saliendo más cositas a partir sobre todo de mayo, junio. Pero también, ya te digo, todo esperando un poquito a ver la situación, porque ahora mismo, como hablaba hace poco también, es que realmente toda esta labor de producción y de todo, es que esto tiene mucho riesgo realmente, porque es que de una semana a otra veníamos muy acostumbrados a hacer casi programaciones a 2 años, a 3 años, y ahora mismo es que no podemos programar ni la semana que viene, ¿no? Entonces vamos haciendo intentos, pero siempre dependiendo de la situación esta tan rara que estamos viviendo y sobre todo, como tú decías antes, que prime la seguridad, ¿no? Sí. Es decir, claro que tenemos muchísimas ganas de tocar, pero si hay que rodarlo un mes para que todos estemos más seguros y disfrutar mejor, pues a esperar que valdrá la pena, esperemos. Ustedes no decaigan y sigan ensayando, aunque sea virtualmente, y encuéntrense como puedan para que mantengan viva precisamente y bien alimentada esa semilla, que es la que en cada portada del disco unas manos veteranas pasan a unas manos de alguien que es mucho más pequeño, que acaba de llegar a la fiesta, ¿no? Efectivamente. Con ese mensaje yo creo que casi se resume, ¿no? el espíritu de Simbeque, que lleva implícita un trabajo importante de investigación, de recopilación y sobre todo de compartir entre ustedes mismos, porque esa retroalimentación entre unos y otros hace que al final los discos merezca la pena escucharlos, porque transmiten cosas, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Miguel, si queremos hacernos con el disco, escucharlo, contratarlo, imagínate, ¿no? O incluso recibir clases tuyas, porque yo sé que tú te dedicas a esto de dar clases online de guitarra, supongo, ¿no? No te ibas a descubrir de repente como un profesor de, no sé, de latín o algo así. No era el caso. Bueno, que podría ser. Todo el punto de referencia siempre a través de Musique, ¿no? Ese es el punto clave. Sí, o simbequeproject.com, que tiene su propia identidad, claro. También tiene su web, exactamente, y también, pero bueno, como hablábamos al principio también,
Musiqué sí que se ha convertido quizás un poco en la nave nodriza de todos los proyectos que van saliendo, con 3 ramas fundamentales. Es decir, por un lado está la parte pedagógica, ¿no? que va un poco en la parte de las clases, como tú hablabas ahora, clases particulares, tanto en mi caso de guitarra como de Bea de canto, o Luis, por ejemplo, que también está dando percusión y batería. Después está la parte de exhibición, por otro lado. Y lo de Musiqué también, que tiene también como el punto de los ciclos de masterclass, que estamos ya en nuestro 11º año también. Que intentamos también pues, traer siempre profesores que puedan alimentar un poquitito la curiosidad y el nivel también de todos los interesados aquí en las islas, ¿no? Bueno, aquí en las islas y virtualmente, porque también desde el principio estamos utilizando el canal de YouTube desde 2012, donde hay ya más de 150 masterclasses totalmente gratuitas para el que la quiera ver por ahí. Hay material para estar estudiando 400 años más o menos, ¿no? Después está la parte de exhibición y de investigación, que lo hemos unido todo en un proyecto que se llama Tiempo, que son las iniciales de trabajo de investigación y evolución de las músicas populares, ¿no? En donde quizás ahí sí está como buque insignia Simbeque, ¿no? Pero estamos otros muchos proyectos como ese de fusión, Puertas Adentro, El Gran Desenfado, donde hemos cogido, pues eso, música folclore de muchos sitios, haciendo un poquito este trabajo de revisión también como el que hablábamos de Simbeque, ¿no? Bueno, pues por lo que me estás diciendo, vamos a tener que concertar otra entrevista, pero para hablar exclusivamente de Musiqué y de todas esas Cuando tú quieras, lo contamos con calma, que hay bastante que hablar de eso también. En cualquier caso, tanto en Musiqué online como en Simbeque Project también, a través de las redes sociales es muy sencillo encontrarlos y comprar el disco, conseguirlo, escucharlo, etcétera, etcétera. Exacto, tanto en la plataforma como a nivel físico también, donde quieran, pues ya te digo, nos encontramos en las redes hasta que podamos vernos más en persona de nuevo. Desde luego. Miguel, te mando un fuerte abrazo, de verdad, una felicitación sincera que espero que se la hagas llegar a todos los miembros del grupo, a los que Cuenta más o con menos ellos. Conozco a todos. Y de verdad que le felicito por este trabajo constante, por ser esta especie de mosca cojonera que está permanentemente, pero es como funcionan las cosas al final. Cuando con la insistencia, el trabajo, el esfuerzo, se van recogiendo frutos, nunca mejor dicho, como en el caso de ustedes que cierran esta primera parte del proyecto con esta trilogía, con este volumen 3 de Simbeque Project, y que es de verdad una auténtica delicia escucharlo, disfrutarlo y espero que verlo pronto en directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y mil gracias de parte de todo el equipo también por visibilizar este tipo de proyectos, que sin la visibilización mediática cuesta muchísimo más y es necesario que personas como tú pues nos den un poquito de luz, aunque sea. Muchísimas gracias, Alexis, de verdad. Un abrazo, Miguel. Bueno. Otro para ti. Y a ustedes, señoras, señores, mi agradecimiento por su atención, mi deseo de salud, sobre todo de salud y de mucha felicidad. Les dejo con un pasodoble Islas Canarias muy especial que cerrará este encuentro presentando a Simbeque Project en su volumen 3. Hasta el siguiente programa. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Ramo de flores.